Pasado comenzamos, es la serie de No retrocedas, pero comenzamos un tema que va de acuerdo a, que es no cedas. No es lo mismo retroceder que ceder. Escucha bien esto. No es lo mismo retroceder que ceder. Retroceder es caminar hacia atrás, es ver hacia atrás, es aferrarte a lo que está atrás. Eso es retroceder. Eso implica tiempo y espacio, pensamientos, emociones y acciones. Pero ceder es estar firme en una posición que Dios te encomendó que defiendas y no te mueves de ese lugar. Dios nos llama a avanzar, pero también nos llama a no ceder. Es decir, momentáneamente yo puedo estar enfrentando una lucha, no significa que estoy retrocediendo, significa que estoy defendiendo mi posición como hijo de Dios. ¿Sí estoy siendo claro? Vimos el ejemplo de Eleazar y vimos el ejemplo de Sama, dos soldados de la guardia real de David, del rey David. Lo vimos el miércoles pasado, ¿se acuerdan? Eleazar con su espada dice, mató 1000 soldados, se abrió paso entre el ejército enemigo, peleó tanto tiempo y tan duro que la espada se le encarnó en la mano. ¿Cuántos le han salido ampollas en la mano? ¿De qué bendición, verdad? Al día siguiente que se revienta la ampolla, que te cae tantito alcohol o mertiolate, ¿verdad? Ahora imagínate una mano sin piel encarnada en el mango o en el, ¿cómo se le llama? La cacha de la espada. O sea, se le pegó la espada en la mano. Eso dice la Biblia. Porque se le encarnó, se le pegó. Imagínate de tanto pelear. Bueno, la espada representa, dijimos, la palabra de Dios. ¿Sí? Es una espada de 2 filos. Y tú tienes que pelear tanto, tienes que defender tu posición y avanzar en la vida como cristiano hasta que la palabra se encarne en tu vida. Que ya no sea nada más una religión, sino que sea un estilo de vida. Jesús era la palabra viviente. Él era el verbo, el logos de Dios. Dice San Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego dice el 14, y el verbo se hizo carne. Entonces Jesús era la palabra viviente. ¿Dónde está Jesús? Está en tu corazón. Y necesitas defenderte con la palabra, abrirte paso con la palabra hasta que sea parte de tu vida. De repente te van a decir en la familia, bueno, que no puedes hablar de otra cosa que no sea de la Biblia. De repente te van a decir, oye, zapá, oye, Sama, ya, cámbiale de tema, puro hablar de Dios y de la Biblia. Ay, en la escuela, que hables de la Biblia, que hables de Dios en la escuela. Uy, pero puedes hablar de cualquier cosa, de sexualidad, de perversión, de política, de cualquier cosa. No hay ningún problema. Ojo con esto. Ábrase paso. La palabra es para abrirnos paso en este camino llamado mundo. Ahora, ¿qué fuerzas nos quieren hacer retroceder? ¿Qué fuerzas me debilitan o me hacen frente para que yo ceda terreno y retroceda? Bueno, lo primero es la carne. ¿Cómo, pastor? La carne. ¿La del Dobo? No. La de Cowi tampoco. Ya me inventé 2 comerciales. Ahí luego les mando la iglesia en línea, perdón, bienvenidos iglesia en línea. Saludos a Guatabampo, Obregón, Hermosillo, Tijuana, Tucson, Arizona. Está nuestra hermana Marta por allá, en Guasave y donde quiera que llegue esa señal, bienvenidos. Gálatas capítulo 3, verso 3. Es una Reina Valera 60. Y comienza con una pregunta. ¿Se las hago yo o las hacen ustedes? Mejor hay que hacérnoslas todos. Dios nos está haciendo esa pregunta. ¿Tal necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Entonces fíjate que
Interesante. La carne es necia. ¿Cuántos sabían eso? La carne es necia. Dile al que está a un lado. Míralo fijamente. Dile. No, no le digas la carne necia. Dile, mi carne es necia. Sí, pues es muy bueno. Es muy bonito tirar el latigazo. No, mi carne es necia. Ahora sí diga, ¿hay dolor? La carne es necia. Necia. Y siempre, todos los días, aun cuando dormimos, nos quiere hacer retroceder. Cuidado con eso. Otra Biblia dice, ¿por qué no quieren entender? Entonces, Dios nos está diciendo que si para comenzar una nueva vida necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, ¿por qué ahora o por qué muchos creyentes o cristianos que necesitaron del Espíritu Santo para una vida nueva, por qué ahora están caminando o quieren terminar su vida en sus propios esfuerzos carnales? Eso es lo que está diciendo esta escritura. Imagínate viviendo como simples hombres o mujeres naturales, sin dar lugar al Espíritu en nuestro caminar, pues hay un retroceso muy peligroso que está en puerta. Sí. Entonces, hay jornadas en las que tomamos decisiones precipitadas, arrebatadas. Hay momentos en la vida en que nos desbocamos tomando decisiones muy aprisa, muy ligeras, riviatadas, decía mi tata. ¿Cómo eres de riviatado? Me decía. Yo no lo entendía. Entonces, momentos así medios emocionantes donde le gritas a alguien, dañaste una relación, o en momentos en los que dejas de hacer algo que era importante en el plan de Dios para ti, para tu matrimonio o para tu familia. Entonces, en cierto sentido, cada noche dormimos con nuestro peor enemigo. Y no volteé a ver al viejo. Hay una película que así se llama, Durmiendo con el enemigo. ¿Sí la has visto? Yo no, pero así se llama. Durmiendo con el enemigo. Todos los días duermes con tu peor enemigo. Y no volteé a ver a la dama. No volteé a ver a nadie. Porque tu peor enemigo es tu carne. Ah, pero como la queremos, pobrecita ella. Tan linda mi carne, ¿verdad? Convivimos desde que nacimos, ¿verdad? Y somos muy buenos amigos y mi carne es mi confidente. Puedo rechazar 1000 tentaciones que alguien me ofrezca, pero de repente mi carne me dice, oye, pues si ya eres cristiano maduro, ya puedes hacer esto o lo otro, no pasa nada. Una fumadita, hombre, ¿qué te va a pasar? Un baisa, un caballito. Dice la carne, ya eres maduro, tienes tanto tiempo que no lo has, ya lo puedes controlar. Entonces tu carne necia, testaruda, te va a querer convencer. ¿Por qué? Porque la carne quiere fiesta. La carne quiere punchis, punchis. Sí. La carne llega enojada a la iglesia, la carne llega molesta a la iglesia, pudiendo estar en el básquetbol, pudiendo estar en el gym, pudiendo estar, y mentira, ¿verdad? Se queda uno en la casa tirado, ¿verdad? Pudiendo estar haciendo esto, lo otro, ¿verdad? Aquí estoy en la iglesia. Y, así es la carne, nuestro ego carnal, y está muy atento la carne para hacernos retroceder. Y si no llevo mi carne a la cruz, ¿qué crees? Mi carne me va a sepultar. Ojo con esto.
Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne, lo vivo para el Señor. O sea que la carne es un instrumento. Fíjate bien, la carne es un instrumento, es un vehículo que te lleva al lugar donde quieras llevar, donde tú quieras ir. La carne te dice, ¿a dónde quieres ir? ¿A la iglesia o a la party? ¿Cómo se llama acá? ¿Cómo? No, al channel. No, allá donde Sport Town. Sí, al Sport Town. Es que soy deportista, pastor. Tú no sabes, pues soy bueno para pichar y ¿qué hacen jugando en el Sport Town a las 12, 1 de la mañana? Qué barbaridad. Pero bueno, la carne no le gustan las cosas de Dios y el problema o el punto es que es un vehículo. O lo que vives en la carne lo vives para Cristo o la carne te va a hacer retroceder. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces tenemos que aprender a crucificar nuestra carne. Amén. Con Cristo soy juntamente crucificado, decía Pablo. ¿Y cómo llevo mi carne a la cruz? La tengo que hacer morir, dándole la contra. Mira lo que le escribió Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 16, Reina Valera 60. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Oye, pastor, ¿por qué tengo tantas luchas? Gálatas 5:16. Oye, pastor, ¿por qué si hago todo lo que Dios me pide? ¿Por qué si leo la Biblia, oro? ¿Por qué tengo tantas luchas? Gálatas 5:16. Porque tienes un enemigo dentro. Llevas en tus hombros a un enemigo. Me tocó ver anoche, rara vez veo una película completa, me confieso yo pecador, pero el domingo vi 2, caí como tabla ahí. Y una se trataba de que un guardaespaldas tenía que llevar a alguien a la corte a testificar, pero resulta que ese que llevaba toda la vida lo había querido matar. Y ahora tenía que defenderlo, que protegerlo hasta que llegara a la corte a testificar. Y todo el camino se tuvo que cuidar de él. El que protegía lo quería matar. Entre más quieres proteger la carne, más pronto te va a matar. Hola, enmudeció el palenque. Entre más justifiques tu carne, entre más la apapaches, entre más la defiendas, te va a matar. La carne te quiere hacer retroceder. A la carne no le interesa la vida eterna. Y entonces hay una lucha. Dice, no, el deseo de la carne es contra el espíritu, el deseo del espíritu es contra la carne, los dos se oponen. Imagínate un hombre y una mujer peleando. Nadie pelea, ¿no? En los matrimonios todo bien, pero en las películas nada más discutiendo y se oponen entre sí. La carne y el espíritu son contrarios, por eso no se pueden ver. Por eso en la iglesia tú quieres adorar y la carne te dice, acuérdate lo que te hizo el pastor. Sí, está en la iglesia y estás escuchando la Biblia, pero la palabra, pero la carne te dice en tu mente, no, acuérdate el error que cometió el pastor, acuérdate que ahí está el que te debe, y aquí está este, y aquí está el otro, y la carne comienza a robarte la bendición. ¿Por qué? Porque se opone. ¿Cuántos en cuanto doblan las rodillas para orar se acuerdan de lo que debes en Coppel? ¿Te acuerdas de lo que debes en Electra? ¿Te acuerdas de
del vecino, te acuerdas del que hace 35 años te ofendió y se te vienen un sinfín de pensamientos que en todo el día ni te acordabas. Nada más al pastor le pasa. Esa es la carne oponiéndose al espíritu. Y si usted no aprende a sujetar su mente carnal, sus emociones carnales, sus deseos carnales, si no aprende a someterlos, entonces Pablo les está dando este consejo: dejen que el espíritu guíe su vida, no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. No los complazcan. A la carne le gusta que lo complazcan, a la carne le gusta que la reconozcan, a la carne le gusta que la apapachen, a la carne le gusta que el punchis punchis, todo lo que es placer, lo que es alegría, sea como sea. Entonces, nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu. Y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Por eso dice que los dos se oponen. Y por eso resulta que yo como cristiano no estoy haciendo lo que Dios me pide que haga, porque traigo una lucha interna muy fuerte entre mi carne y el espíritu. Ahora, ahí mismo en Gálatas, si tú sigues leyendo, describe los frutos de la naturaleza carnal. Y en los versículos que siguen, no lo voy a citar textualmente, pero habla de la naturaleza carnal como inmoralidades sexuales, descontrol, impureza, habla de idolatría, de brujería, de odio, habla de celo, discordia, rivalidad, divisiones, envidias, ira, rivalidades, peleas, borracheras, parrandas, y luego dice al final, y cosas parecidas a estas, por si quedó alguna por ahí volando. Entonces, aquí hay un punto. Aquí hay un punto. La dirección de tu alma depende o de la carne o del espíritu. ¿Quién será más fuerte? Aquel a quien tú complazcas más. A quien tú satisfagas más. Porque dice, no satisfagas, no complazcas, no alimentes los deseos carnales. Entonces, la carne y el espíritu necesitan alimento. Necesitan alimento todos los días, así como la barriga. ¿Cuántas veces come usted al día? Mínimo 3. Si se descuida la del refri, 5 o 6. Y si sale a la calle se avienta un caidito por allá, unos tacos de birria, unas quesabirrias, que no se entere la mujer porque estoy a dieta, ¿verdad? Pero se los deja caer. Ok, no vi a nadie, no crean que estoy hablando de nadie. Entonces, ¿quién te va a guiar? Aquel a quien tú más alimentes. Si alimentas más la carne te va a guiar. Si alimentas más el espíritu te va a guiar. ¿Sí? ¿Sí? Los dos necesitan alimento. Y a quien más estés alimentando es quien va a guiar tu alma. Es quien te va a gobernar. Entonces ya no es problema ni de Dios, ni del diablo, ni de la gente. Es mi problema. Es mi decisión. Son mis decisiones las que finalmente me van a llevar a donde yo quiera llegar. Entonces, cuando Jesús dijo, sígueme, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, está diciéndote, al decirte, niégate a ti mismo,
dale la contra a tu carne. Ya no satisfagas, ya no alimentes, ya no complazcas a tu ego carnal. Aquel que le gusta todo, lo contrario a lo que el espíritu le gusta. Tan, 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 tan. Y hablé de esto el miércoles, hace 8 días. El problema de muchos cristianos es que primero toman la cruz y no se han negado a sí mismos. Por eso hay muchos cristianos dejando el camino, hay muchos cristianos alejándose de Dios, de la iglesia, de la palabra, no se dan cuenta, se van enfriando, se van enfriando. Muchos llegan a quitarse la vida, incluso en depresión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tomaron la cruz sin negarse. No es casualidad que primero dice, niégate a ti mismo. Y 2, toma la cruz. Tu vida cristiana va a ser un infierno si no aprendes a negarte a ti mismo. Va de nuez. Tu vida cristiana va a ser un infierno porque lo que diga la gente te va a lastimar, o lo que no diga la gente te va a lastimar. Las críticas, el juicio, los errores de la gente, incluyendo el pastor, y todo eso te va a empezar a molestar, a incomodar, y si no aprendes a negar, a darle la contra a los apetitos de la carne, aunque sea tu cruz una elección, te va a matar. Va a hacer que abortes el llamado de Dios. Jesús se tuvo que negar primero antes de ir a la cruz. ¿Dónde se negó? En el Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo vences a tu enemigo número 1, llamado carne? Negándote a ti mismo. No porque se te antoje una Tecate Ultra menos 3 grados y empiezas a babear. No por eso te la vas a tomar. O lo que sea que represente pecado. Entonces, mi mente me va a proponer 1000 cosas. Mi mente es un campo de batalla. Cuando mi mente está en el proceso de perfeccionamiento, mi mente es un campo de batalla, y mi mente carnal me va a proponer 1000 cosas. ¿Qué le propuso el diablo a Jesús en el desierto? Convierte las piedras en pan. ¿Traes hambre? Híncate y adórame y te voy a dar todas las riquezas de las naciones. Tírate de acá de arriba, al cabo es que van a venir ángeles. Entonces, mi mente es un campo de batalla, y si mi mente es carnal, le va a servir al enemigo. Pero si mi mente es espiritual, estoy alimentando más el espíritu, yo voy a escuchar la voz de Dios y voy a decir, escrito está, escrito está, escrito está. Oye, vamos echándose un negocio, hombre. Está medio torcidón el negocio, pero va a estar muy buena la paga. Escrito está, el Señor es mi proveedor y nada me faltará. Amén. Usted tiene que aprender a alimentar el espíritu. Ay, qué religioso. Pues, hazle como quieras. Ya vivimos mucho tiempo dándole rienda suelta a la hilacha. Raspando suela. Entonces, si vas a seguir a Cristo y vas a tomar su cruz, primero aprende a negarte. Sí. Si alguien se va de la iglesia por culpa de la gente o del pastor, realmente no está tomando la cruz, no se está negando antes de tomar la cruz, porque le importa más lo que la gente diga o haga que lo que Dios le está diciendo. Si realmente no buscaba de corazón a Jesús. Si yo me voy de la iglesia por culpa de alguien, no estoy buscando a Jesús de corazón. No he aprendido a negarme. Imagínate qué pensó Jesús cuando Pedro lo negó, cuando Judas lo traicionó, cuando todos lo abandonaron. Jesús pudo haber dicho, Señor, y por esto voy a morir. Manda a otro. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
¿Le pasó por su mente abortar? Tal vez, no lo dice la palabra, pero su cuerpo era carnal. ¿Cuántas veces te ha pasado por la mente abortar el camino de Cristo? Por culpa de alguien, los errores de alguien, los errores del pastor. Entonces, negarme a mí mismo es: Señor, te voy a buscar de todo corazón. No importa lo que yo pueda sufrir en el camino, yo te amo a ti y no te voy a soltar. Y entonces tomas la cruz. Vente, cruz. Oye, pues estoy muy pesado, no le hagas, pues ya me negué. Lo que venga. Oye, pero van a hablar mal de ti. Pues ni modo, hablaron mal del Señor, que no hizo nada. Oye, pero te van a aventar pedradas. Pues ni modo, construye una barda con ella. Oye, pero te van a criticar. Pues igual me criticaban cuando andaba en pecado. Oye, pero te van a señalar y no, pues y mira. Y allá me aguantaba. ¿Por qué no voy a soportar en Cristo? Amén. Eso es negar tu carne. Aprende a vencer a tu enemigo número uno. Ni es tu suegra, ni tu yerno, ni tu nuera, ni el cobrador. No. Tu enemigo número uno se llama carne. Y ahí la cargas encima. Ahí la cargamos encima. Se aprenda a no mecerle la cuna. Porque si de por sí es llorona la carne y luego usted le mece, ¿verdad? Número 2, otro enemigo que me quiere hacer retroceder. El legalismo y el fariseísmo. Son cuates estos dos. El legalista y el fariseo son primos hermanos. Y también nos quiere hacer retroceder. Pablo vuelve a decirle a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 3 dice: Tito, pues no es mi hijo, es otro Tito, así le digo a mi hijo. Pero Tito estaba conmigo, dice Pablo, y aunque él es griego, ¿qué dice? No fue obligado a circuncidarse. Era necesario hablar de estos problemas porque se habían infiltrado algunos falsos hermanos para espiar la libertad que tenemos en Jesucristo y hacernos esclavos de la ley, pero no nos pusimos bajo la autoridad de nadie. En ningún momento, pues, queríamos que la verdad que caracteriza las buenas noticias permaneciera a favor de ustedes. Tan. Fíjate bien, Pablo está diciendo que él no cedió ante falsos hermanos, judíos, fariseos, legalistas. No cedió ante ellos para no sacrificar la libertad del evangelio. Fíjate bien, algo que una persona, un legalista no ha comprendido es que en Cristo somos libres para hacer lo que queramos, pero no todo nos conviene. No se vaya con la finta. Yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo me conviene. Jesús te está diciendo: eres libre, puedes hacer lo que tú quieras, incluso seguirme a mí. ¿Estamos aquí? Entonces dice que Tito, el griego, no fue obligado a circuncidarse. Ahora, dice que se habían infiltrado falsos hermanos para espiar la libertad que tenemos en Cristo. Voltea y ve así de reojo el que está a un lado. ¿No será un infiltrado este? No es cierto. Se me hace que es un espía ¿verdad? No, y si hay. Yo he visto gente, bueno, cuando estábamos en otro local, que entraba un rato y se iba y jamás lo volvió a ver. Pues iban a tirar el zorro, ¿verdad? A ver qué veían. Una vez entraron 2 y nadie nos vio más que yo. Así irían de fantasmas. Fueron y se sentaron acá a un lado, en las sillas de enfrente. ¿Te acuerdas que estábamos así de lado? 2 varones llegaron tarde y se fueron antes que terminara el sermón. Estuvieron unos 15, 20 minutos sospechosones.
Llevaban Biblia, pero desde que entraron no me dieron, iba a decir buena vibra, pero no, eso es del Feng Shui. Desde que entraron, algo me inquietó y yo estaba en el sermón y echándole un ojo a los sugieres y los sugieres, aleluya, nadie me vio. Y entonces yo empecé a orar en mi mente, empecé a orar, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Si son personas que vienen a causar daño, Señor, que se conviertan o que se alejen. 10, 15, 20 minutos se levantan y se van. Bueno, al final o al día siguiente tuvimos una reunión de servidores. A ver, quiero ver los datos de los 2 que llegaron, que se sentaron en tal par, porque tomamos datos para consolidar. No te asustes, no son para ir a pedir prestado, nada más para consolidar. y nadie se voltearon a ver. ¿Tú los viste tú? No, y tú, pues no, y nadie los vio. Ni cuando entraron ni cuando se fueron. Gloria al Señor, puro guarura espiritual tengo. Gracias, Señor, por protegerme. Nadie los vio, jamás los volví a ver. Entonces de repente entra gente infiltrada, dice Pablo, es que había falsos hermanos que iban a la congregación, dice, para poner, ¿dónde está? Para espiar la libertad que tenemos en Jesús. Eran hermanos legalistas que decían que ponerse pantalón es pecado, que pintarse es pecado, que cortarse el pelo es pecado, que si el pastor no se pone corbata es pecado, que si comes cochi es pecado. ¿Tan bueno que es el cochi? Unas carnitas, mira, la mitad de panza y la mitad de maciza para amarrar. Repártele una servilletita así, de mi soga la boca, es que no he comido. Entonces, fíjate bien. Híjole, ya me emburuqué. ¿Qué estaba hablando? Ya. Dice, hermanos que iban a espiar la libertad que tenemos en el evangelio. Para ver cómo alaban, cómo adoran, a ver cómo están los músicos, si están tocando y mascando chicle, o si está tocando la batería con la gorra para atrás, y qué irreverencia. ¿Sí me explico? Mucho legalismo. Es lo que Pablo está hablando ahí. Entonces el cristianismo desde el 3er siglo sufrió un retroceso terrible por causa de la religiosidad, del legalismo. Por eso fue necesaria una reforma, que la iglesia se reformara en el sentido bíblico. No sé si sabe quién es el reformador de la iglesia, ¿verdad? Entonces, sí, es Cristo el que la restaura, ¿no? Pero hubo una persona, Lutero, que Dios lo usó ahí para reformar algunas cosas. Entonces, en nuestra vida como cristianos es necesario constantemente estarnos examinándonos. Y si hay que reformar algunos principios bíblicos, evangélicos, tenemos que reformarlos. Tenemos que reformarlos. No es el pantalón ni la falda larga, no es que te pintes o no te pintes, no es la corbata, no son los zapatos, no, es tu convicción. ¿Qué tanto de Cristo hay en tu corazón? ¿Estamos aquí? Entonces, tenemos que analizar si estoy cayendo en alguno de estos problemas. Es que la Biblia dice esto, no sé por qué el pastor dijo esto otro. Es que la Biblia dice esto, no sé por qué. Y es que la Biblia, y está bien, la Biblia dice, pero el mismo Jesús dijo, si supieran qué significa misericordia y no sacrificio, comprenderían. Entonces, un cristiano puede caer en un estancamiento religioso y es una forma de retroceder. Pase la alabanza porque me emocioné, se me fue el tiempo y todavía ni empiezo a predicar. El legalismo, termino con esto. El legalismo, ¿qué es el legalismo? Es la aplicación o la comprensión o la aplicación de las escrituras
pero sin amor, sin misericordia, sin perdón. Es una letra muerta, sin espíritu. Por eso dice, la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces, el legalismo es la ausencia del Espíritu Santo y de sus frutos de amor, de misericordia, de perdón, de mansedumbre, de bondad. Habla de un evangelio basado en el juicio. Así es y así tiene que ser. Pecaste, te vas al infierno. No tienes perdón de Dios. Ese es el legalismo. Entonces, de repente vemos cristianos agarrándose a bibliazos. Es que la Biblia dice, sí, pero también dice, sí, pero dice. Está bien, ahí dice, perdónense. La regaron, perdónense. La regaste, pide perdón, arrepiéntete. La gracia dice, la ley decía, la haces, la pagas. La gracia dice, la volviste a hacer. Ok, yo ya pagué, arrepiéntete de nuevo. No lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Entonces, cada vez que alguien te quiera juzgar por un error tuyo y te quiere juzgar, observa si hay frutos de justicia en esa persona. O viceversa, cada vez que tú quieras juzgar a alguien por algo que hizo o dejó de hacer, analízate si en ti hay frutos de amor, de misericordia, de perdón. Porque lo que siembro voy a cosechar. Jesús dijo al respecto de esto: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. A veces caemos en ese error. Demasiado legalismo, demasiada letra, y me olvido del Espíritu, de la unción. Acuérdate que la salvación viene por la palabra y por el Espíritu. Jesús dijo: el que no naciere de nuevo por el agua y por el Espíritu. El agua no es el bautismo en agua, sino la palabra, que es la que me limpia, me lava. Ahora, acuérdate las 10 vírgenes que tenían que mantener su lámpara encendida. La lámpara, dice el Salmo 119, es la palabra, y el aceite es el Espíritu Santo. Una lámpara sin aceite, legalismo. La lámpara encendida, llena de aceite, un evangelio de amor, de misericordia, de perdón. Y finalmente, el fariseísmo es la aplicación o la comprensión de las Escrituras solo por apariencia. ¿Cómo? De una manera superficial, aparente, débil, una doble vida, una doble moral, doble pensamiento, doble sentimiento, decisiones volubles. Dice Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, el fariseísmo es aparento lo que no soy. Y ya tengo grabados los salmos aquí en las axilas, donde cargo la Biblia todo el día. A mí me han criticado y me han juzgado porque no uso la Biblia, el libro, para predicar, porque uso computadora. Ese pastor no es santo, no usa la Sagrada Escritura. Sorry, la palabra es la palabra. Yo puedo tener la Biblia todo el día abajo del brazo, abierta en la puerta de la casa, y si no la creo, si no la abrazo, si no la vivo, ¿de qué me sirve? La Escritura es la Escritura. Pero el legalista, el fariseo, no hay santidad en eso. El sermón no tiene poder, porque está predicando con una computadora. Ajá. Muy bien. Aleluya. Nos ponemos de pie. ¿Qué aprendimos hoy? Vimos 2 enemigos nada más. ¿Cuál fue el primero? La carnacua agacha, decía un cholo allá en Sinaloa. Esta carnacua agacha, pastor, que no me deja. Ni modo, era su léxico, ¿verdad? Al principio no lo entendí, pero ya después lo entendí. La carne
esa que nada más le gusta ver tele, estar en la computadora jugando, esa que nomás le gusta dormir, esa es la que tiembla el domingo porque tiene que trabajar el lunes. La carne que todo el día anda de buen humor hasta que se llega la hora de ir a la iglesia y le llega el sueño, el hambre, la debilidad. Sujétela. Dice Pablo: yo sujeto mi carne y la pongo en servidumbre. Golpeo mi carne. Golpear, sujetar habla de disciplina. Autodisciplina. Autodisciplina. Y bueno, cuando tú sabes sujetar tu carne, no necesitas que nadie te ande arriando. No necesitas: oye, ¿por qué no viniste? Oye, no te vi ayer. Oye, no, la carne. Tienes que enseñar a la iglesia, enseñar a tus hijos, enseñar a tu familia a sujetar la carne. Todos batallamos con la carne. No estoy presumiendo de nada. Pero un cristiano maduro no ocupa que lo anden arriando. Ya sabe lo que tiene que hacer. Hay que orar por él para que sujete la carne. Ya vamos a empezar los viernes de carne asada. De este que viene al otro, con favor de Dios. Vamos a empezar ya. Todos los viernes vamos a asar carne. De 8 a 10 o de 9 a 11. A ver qué. Sí, porque se vaya preparando. Pastor, lo invitamos al cuartel saliendo. Gloria al Señor. Decían. Cuartel de Cristo. Vamos a orar. Dile: Señor Jesús, gracias porque tú en un cuerpo de carne viniste a enseñarme cómo negarme a mí mismo. Señor Jesús, renunciaste a tu divinidad cuando viniste al mundo y tomaste un cuerpo humano. Te hiciste siervo, obediente, y te humillaste. Fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Jesús, porque me enseñas que la mejor estrategia es dominarme a mí mismo, es sujetar mi carne con la ayuda de tu Espíritu. Perdóname, Señor. He fallado muchas veces. He alimentado, complacido los deseos de mi carne. Pero aquí estoy otra vez. Yo sé que lo harás otra vez, porque tu perdón y tu misericordia son abundantes y son para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tomaré la cruz, pero primero me negaré a mí mismo para soportar cualquier cosa, precio que hay que pagar por amarte, por seguirte. Perdóname, Señor, si he sido legalista o fariseo. Perdóname si he juzgado, si he criticado con la Biblia en la mano, he hablado mal de la gente que me rodea. Perdóname, Señor. Ya no quiero ser igual. Quiero adorarte, Señor, con todo mi corazón. Levanta tus manos, vamos a adorar al Señor.